Y hoy vamos a hablar del Evangelio de Marcos 1, 40, 45. Es un evangelio muy lindo porque nos habla de la curación de Jesús a un leproso. Pero bueno, como todas las cosas que hace Jesús nos van a sorprender. Ese leproso puede ser vos, ese leproso puedo ser yo, esa lepra puede ser el pecado, esa lepra puede demostrarnos también la fe que nosotros tenemos para que el Señor nos sane. Pero bueno, queridos hermanos, Jesús está acá con nosotros y en realidad tan cierto como el aire que respiramos, pero a veces no nos damos cuenta. Solo hace falta tener fe y la fe se demuestra con los actos, con las obras. Sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la... Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Entonces se le acercó un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido de tal manera que Jesús ya no podría entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer. Bueno, vamos ya al versículo 40, 41. Entonces Jesús se acercó a un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, estiró la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Fíjense que este milagro hay un aspecto muy importante, pero que es justamente psicológico en esto, ¿no? Fíjense que en aquel momento nadie tocaba justamente a los leprosos. ¿Por qué? Porque también quedaban impuros. O sea que Jesús en un momento también estuvo impuro a los ojos de los hombres, ¿no? Fíjense que hay que estar en la situación de este leproso, porque cuando justamente tenían esta condición de impuro, quedaban automáticamente excluidos de lo que era la sociedad, tenían que ir a vivir fuera justamente de la ciudad,
las ropas tenían que estar rasgadas, tenían que identificarse públicamente como que eran leprosos. Fíjense que para comer tendrían que alcanzarle, dejarse e irse, porque no podían tener contacto con nadie. Lo que debe ser no poder saludar a nadie, no poder pegarse un abrazo, no poder tocar directamente a los seres queridos. Pero fíjense que el Señor lo toca a este hombre y no es solo físicamente, le limpia su enfermedad. Por eso, lo importante que es, a veces cuando vemos y sentimos el valor de lo que es Jesús ante una situación de lepra, que puede ser una situación también del pecado, porque el mismo pecado es el que nos da la impureza, como nos da esta letra, ¿no? Esta lepra. Fíjese que le dice, si quieres puedes curarme, o no. Pero en esta frase se esconden un par de cosas. Cuando dice si quieres puede curarme, lo puede librar justamente del mal, de la enfermedad de la lepra, que lo estaba convirtiendo justamente en impuro. Pero hay un mal que es igual de grande. Fíjense que ese leproso, o alguien que tiene un pecado muy pesado, también entra en un mundo de soledad. Por eso Jesús, cuando lo saca, no lo saca solamente de la parte física, lo saca también de la soledad que está viviendo en ese mundo aislado en el cual está viviendo este leproso. Por eso tenemos que tener en cuenta que Jesús está siempre, siempre cerca de nosotros. Por eso, como dice el tema, tan cerca de mí, tan cerca de ti. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Acá vemos que Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, no le digas a nadie, pero ve a presentarle al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Obviamente, omnipotencia. Fíjense que esta limpieza que realiza en el leproso tenía que seguir justamente un cierto, yo diría, ritual de la ley de Moisés. Y Jesús justamente no lo quiere quebrantar. Fíjense que lo manda a hablar con el sacerdote. Acá vemos realmente cómo van viendo la identidad real de Jesús y del poder justamente para realizar estos milagros. ¿Por qué hizo esto Jesús? Cuando Él no quiere justamente que este hombre vaya a decirle a todo el mundo quién era Él. Obviamente le estaban cortando después la posibilidad de entrar a seguir haciendo milagros dentro del pueblo. Por eso Jesús después se queda fuera de los pueblos en el desierto. Y es por esta fama de todos estos milagros que la gente iba a verlo, y por eso dice, acudían grandes multitudes. Fíjese que la gente lo va descubriendo a él de una forma progresiva. ¿Por qué? Porque antes de que él declare abiertamente quién era, la gente va viendo la misión de Jesús y despacito se va dando cuenta quién es
de acuerdo a cómo Él iba obrando. Acá vemos cómo Él es un Padre realmente profundamente compasivo. Y como les decía hoy, Él cura de los dos males. Pero yo pienso que la lepra es importante, pero hoy en día la soledad es muy importante. Fíjense que le dice, Él quiere que realmente quede limpio, queda limpio. Este leproso sabía que si realmente Jesús simplemente lo pensaba, Él ya iba a estar curado. Yo les pregunto a ustedes, hoy en día, ¿realmente dejamos las cosas en manos de Dios? ¿Realmente pensamos que Él lo puede hacer? ¿O tenemos dudas? Si vamos a otros pasajes de la Biblia, nos dice, pide y se te concederá, golpea y se te abrirá. O sea, el Señor confía en nosotros, ha hecho sus alianzas. Los que realmente fallamos somos nosotros. Fíjense que para poder ayudar a las personas que están excluidos, si vamos misionando, tenemos que ir nosotros con fe, para realmente poder demostrarle a los demás quién es Jesús. Pero a veces nosotros, yo pienso que a veces hasta nos escondemos a veces para misionar. Somos vagos. Y a veces hemos tenido muchos testimonios de la omnipotencia de Dios. Fíjense que este leproso está convertido en impuro a los ojos de las autoridades, pero a Jesús no le importa nada, porque su misión no es excluir. Y cuando decimos excluir, me acuerdo de la hermana Mónica Elena Cook, la capellana de la unidad penal número 44, que una de las primeras cosas que me dijo, es que en las unidades no eran de inserción, reinserción en la sociedad, eran lugares de exclusión. Y fíjense que en aquel momento Jesús estaba para reinsertarla, que es lo que habría que hacer con los presos hoy en día, no para dejarlos excluidos como lo hacían esos hombres en ese momento. O sea que fíjense qué injusta que es la justicia humana. Pero bueno, acá hablamos de reinsertar a los excluidos realmente en la sociedad. Por eso yo digo que Jesús no simplemente cura esa lepra, sino quiere que la persona curada pueda convivir otra vez con sus semejantes. Y muchas veces cuando nosotros vamos, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de verdad, podemos volver a convivir mirando a aquella persona que tal vez nosotros nos equivocamos, poder mirarla nuevamente a los ojos y salir de esa soledad que a veces teniendo esa carga nos produce. Fíjense que en aquel momento Jesús lo manda a hablar con el sacerdote. ¿Pero por qué lo va a mandar a hablar con el sacerdote? De acuerdo a lo que había ordenado Moisés. ¿Para qué? Para que le dieran un certificado que decía que él ya estaba curado. Ese certificado también era un certificado del milagro de Jesús. Porque no tuvo un paso de cura de la enfermedad, no, fue en ese preciso momento. Por eso, fíjense que muchas veces cuando nosotros, en el momento en que empezamos a actuar de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, tenemos un buen arrepentimiento y una buena conversión, es lo mismo que sacarnos esa lepra de encima. Por eso, el Espíritu de Dios siempre está con nosotros. El Espíritu de Dios siempre está en este lugar. Ahora, ¿nosotros dejamos que ese Espíritu de Dios actúe en nosotros o empezamos con todos los peros? Pero no por esto, pero no por eso. Los peros de los hombres no son la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Y como para ir terminando ya, vamos al 44 y 45. Qué interesante cuando le dice, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarle al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Acá yo les hago una pregunta. Nosotros cuando el Señor nos da un don, un beneficio, una gracia, ¿nosotros salimos a llevar ese testimonio a los demás? ¿O ya nos quedamos contentos y se terminó? Cuando salimos del hospital, a veces, ¿damos testimonio? Fíjense que acá Jesús le obliga a ir al sacerdote para que realmente le certifique que está curado. Pero justamente el sacerdote también está recibiendo ese testimonio. Él también va a aumentar su fe. Por eso nosotros, cuando realmente sentimos la sanación, tratemos de que otros también la reciba y que otro también pueda dar testimonio. Fíjese que a veces tenemos una actitud realmente muy egoísta de las cosas que nos da Dios. Y la felicidad no está en recibir, la felicidad plena está en dar las cosas que el Señor nos da. Si Él nos da gratis, demos gratis nosotros también. Pero vamos a ir terminando y dice, sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en los lugares desiertos, y acudían a Él de todas partes. Qué bárbaro, ¿no? Qué bueno saber que Jesús, como resultado de esta noticia, todas las multitudes iban a verlo. Y él tiene que retirarse de allá por un tiempito. Fíjese que esta enfermedad le traía una angustia tan grande a este hombre que le afectaba muchas cosas. No era solo lo físico. Era lo físico, lo mental, porque cuánta manija nos damos cuando nosotros tenemos un problema, y más si es un pecado que hemos hecho nosotros que queremos revertirlo. En lo social, por la exclusión, y en lo religioso. Fíjese que si vemos el tema de la autoestima, también es otro problema, cómo se puede caer a pedazos. Pero bueno, es interesante que estos efectos que yo estoy diciendo también son efectos que los podemos ver cuando está el pecado de por medio. El pecado, cómo afecta a la personalidad, a la persona. Y no puedo dejar de pensar en esa soledad en la cual caemos a veces. Esos sentimientos de culpa, y la incapacidad que a veces nos crea para comunicarnos con los demás, porque fíjense que este señor estaba excluido, él no podía relacionarse con nadie porque se lo imponían. Y nosotros a veces cuando caemos en el pecado, por nosotros mismos o por la otra parte, también perdemos esa capacidad de comunicarlos. Acá vemos un diálogo entre Jesús y el leproso que fue muy breve. Muchas veces nosotros buscamos mucha palabrería para hablar con él. Pero yo veo que acá, ¿por qué fue tan breve? Porque hubo justamente una apertura terrible del corazón. Fíjense que hay muchas personas sanas que tienen un aspecto a veces, pero esconden en el interior, fíjense, una desolación terrible. Por eso nosotros no podemos juzgar tampoco por la apariencia. Porque bueno, acá en este señor leproso, mientras estaba leproso estaba aislado, pero después, una vez que está curado, no lo podemos juzgar de afuera, porque solo él va a saber la apertura que le quedó en su corazón y esa experiencia que él tiene. Y tiene esa experiencia que le va a quedar para toda la vida, para seguir gritando en todo sentido del mundo quién es
Jesús. Qué impresionante, ¿no? Fíjense que hoy yo pienso que este evangelio a mí personalmente me deja un mensaje muy esperanzador, pero no está dirigido a mí, está dirigido a mí, a vos y a todos. Realmente a mí me dice que cuando nos abrimos a lo que querramos, si es la voluntad de Dios y está de acuerdo a lo que Dios quiere, nada es imposible. Nada es imposible para el Señor. Nada, realmente nada es imposible. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien a qué has venido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Y ahora, queridos hermanos, es muy cortita la reflexión. El único que puede tocarme y limpiarme es Jesús, es nuestro amado Señor. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué les dice el Señor? ¿Ustedes también se sienten tocados por Él? ¿Se han sentido tocados por Él? ¿Qué nos dice? Como yo, pues nadie te ama